Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, profe, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, Jorge. Hola, profe. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, profe. Trabajando. Buenas tardes, profe. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Yo te iba a llamar, pero el WhatsApp se arregló. Sí, pero en todo caso, te he llamado y cómo hubieras hecho tú para comunicarle a los demás. Sí, no, muy difícil, profe. Se vuelve uno dependiente de esas herramientas, ¿no? Sí. Pero sí, sería bueno que enviarlo al link. No, pues yo lo envié del WhatsApp a mi correo y yo iba a enviarlos por correo a algunos compañeros para que lo replicaran. Sí, claro que yo envié el enlace desde ayer, menos mal. Sí, sí, señor. Y entonces ahí con el enlace se pueden conectar. Buenas noches, profe. Hola, Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema. ¿Cómo le fue con el taller? Eso estaba fácil, ¿cierto? No era complicado. Ese silencio quiere decir que sí era complicado. No, profe, estaba fácil. Ah, bueno. Yo Solo sí, uno. no, yo sí tengo como una duda porque no Se era escucha tan difícil entrecortado, profe. hacerlo, pero resulta que cuando yo estaba haciendo la gráfica, cuando iba a poner, colocaba la cantidad de unidades Sí. y me daba una diferencia y la verdad yo no, para hacer la gráfica no me daba, el punto de equilibrio no me daba 0 y me daba una diferencia. Entonces fue muy difícil para eso, pero no sé si es el Excel por los decimales o qué, no entendí. ¿Tú tienes ahí el ejercicio? Sí, señor. ¿Por qué no me lo compartes a ver si te puedo sacar de esa duda? Ya lo abro, profe. Buenas tardes. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Margarita, yo tuve el mismo inconveniente que tú y me tocó crear una hoja de Excel nueva y era el Excel el que traía la diferencia. Sí, yo pensaba que era eso porque le hice por todos los lados y sí me presentaba esa diferencia, no supe qué era. Sí, Pero, igual me dio igual, duré mucho tiempo haciendo y era el Excel. pero tú me escribiste, Aquí. Catherine, ¿cierto? No, profe, no, señor. Entonces fue otra Catherine. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Yo fui la que te escribió, Catherine Catherine. Angulo. Hola, Pero Catherine. no, mira que yo hice lo que hizo Catherine. Yo cambié de computador, cambié la hoja de Excel, hice las fórmulas manuales, como el profe me dijo, y no, de ninguna manera me dio cero. Mire, profe, aquí sí, en esto estaba 0. Sí. Sinceramente, pues aquí lo único que daba era en 2 columnas, daba una diferencia. Sí. Entonces, yo vuelvo y le coloco acá 675, que era digamos, el valor. ¿Y qué? Y eso me daba todo loco, no sabía ni qué era. Pues ahorita me está dando, pero no sé ni por qué. Pero este valor acá me daba Déjame ver un momento ahí 380 y donde dice algo. punto, déjame ver donde dice punto de equilibrio ahí. El 0. No, el 0. Y dale F2. Y déjame ver entonces la fórmula del costo total. No, ahí en donde está el punto de equilibrio, el costo total en eso. Dale F2, por favor. Y déjame ver la del ingreso total. Profe, ¿no es porque lo está escribiendo y no lo está trayendo de No, pero es que arriba de lo la escribí. fórmula? Déjame ver dónde tienes tú el punto de equilibrio, dónde lo calculaste. No, arriba. Esa es la utilidad esperada. Ese. Dale decimales a eso, Margarita. No, decimales. Ahí no es. Ah, mira. No te debería dar exacto. Abajo, déjame ver un momento de abajo.
Y déjame ver un momento otra vez el ingreso total. Abajo, abajo, Margarita, Margarita. Abajo. Perdón. Sí, ahí. Dale F2 un momento. Ah, es que tú lo escribiste. No, Ahí. es que yo lo escribí, por eso le digo, yo la verdad no pude y Sí. me cansé de darle por todos los A lados ver, y no ven, me daba. ven que Es ahora- la diferencia en esta columna y en esta columna. Entonces, cuando yo le Es iba a porque dar, lo me estás daba escribiendo. 300 algo. A ver, Pero ven. yo, Déjame ver el primero donde dice costo variable. El primero. Ese. A ver, jálalo, por favor, jálalo. Eso. Y ahora déjame ver el S y jálalo. Ahí ya te da diferente. Ahora dale igual ahí. Dale ahí igual. está. No, ahí dale está. igual donde estén los 675, Margarita. Sí. Dale igual. Ya, espérenme que es que este computador es loco. Y sube y escoge el punto de equilibrio que me mostraste ahorita. Ese. No, ese no. El verde. El verde. Ese. ¿Sí es? Era por los decimales. Claro, porque Sí. es que tú tienes que escoger el punto de equilibrio donde lo calculas, porque por lo general ese punto de equilibrio tiene unos decimales. Lógicamente uno no va a vender 674.99 unidades. Pues es que como lo dijimos, manejarlos en decimales, pero la verdad por eso le decía que yo creo que era por los No, pero decimales. quítale Por los eso decimales ahí, quítale los decimales ahí. Arriba, ahí. No, en ese. Ahí ya están los 675. Lo que pasa es que Excel internamente sabe que ese número no es entero. Internamente sabe que ese número es. Pero ahí está bien el ejercicio. no, Es yo el lo tema. hice y yo decía que estaba bien, pero entonces no sabía por qué me daba. Y eso fue lo que yo le expliqué a Catherine Angulo. Tal vez también tuvo ese mismo problema. Yo le dije, escoge donde calculaste el punto de equilibrio. Bueno, pero es que esos son errores de forma, no de fondo. ¿Sí? Lo que pasa es que Gracias, profe. la matemática es una ciencia exacta, pues uno tiene que utilizar los datos exactos que ha trabajado, o si no, los resultados no se dan. Bueno, vamos a ver un nuevo tema que se llama regresión lineal. Por favor, abran un Excel, porque esto se aprende trabajando, ¿sí? Y van a trabajar paralelamente conmigo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, es bueno que la hagan en el transcurso de la clase. Yo muchas veces los induzco a que ustedes hagan preguntas. Cada rato les digo, si entendieron, me vuelvo hasta cansón. Pero yo lo hago es con la intención de que para mí es muy importante que ustedes adquieran los conocimientos. Y de mañana, cuando ustedes estén en una empresa, ustedes tienen que tener estas bases sólidas, porque en cualquier momento esto les puede representar a ustedes un cargo en una posición buena, porque se van a dar cuenta esta persona sí no solo tiene el fundamento teórico, sino tiene también el fundamento básico, como son las matemáticas y la aplicabilidad que tiene ella sobre el programa, sea contaduría o sea administración, aunque no, ahorita estamos solo administración, pero en contaduría también ustedes, los contadores también tienen que manejar estas herramientas. Entonces, el tema de hoy se llama regresión lineal. Eso lo debemos haber visto la semana pasada, pero me pareció más importante que quedara entendido el tema anterior, regresión lineal. La regresión lineal también es una expresión matemática y ya habíamos visto algo de eso. Yo ya les había hablado de las expresiones lineales, ¿cierto? Y las expresiones lineales son de la forma como, a ver. ¿Cómo es una expresión lineal? Y igual a bx más a. Exacto, esa es la expresión lineal. Esa es la expresión matemática de una línea. Y igual a bx más a. Y yo les representé en el punto de equilibrio de esta ecuación. Les representé las líneas y les mostré el costo total y cómo el costo total
tenía un punto de partida que era el costo fijo y eso se convertía en A. Y B es la pendiente o el grado de inclinación que le va a dar la forma de la recta de acuerdo a la posición que tome frente a las dos variables, que las dos variables son Y y X. Profe, ¿será Bien. que puedes ampliarlo un poco? Sí, es que estaba aquí cuadrando esto. Y aquí lo amplío más. Aquí. Ahí, ¿sí? Mucho mejor, gracias. Entonces, la expresión lineal siempre es de la forma Y igual a BX más A. Cuando ese A es 0 es porque la línea parte pues, desde el punto 0, 0. ¿Sí? Y lo que le va a dar valores a Y, que es la variable dependiente, son los valores que yo le dé a X. En el caso de que yo tenga esta línea y quiera calcular los valores de X, pues tendría que despejar X y darle valores a Y para que me dé resultados en X. Eso es entendible, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos nosotros con el punto de equilibrio, ¿qué hicimos con el punto de equilibrio? Le empezamos a dar valores a Q sub I. Y a medida que le íbamos dando valores a Q sub I, él nos iba mostrando unas pérdidas hasta que llegó al punto de equilibrio y quedó en 0. Y después de ese punto de equilibrio, valores superiores nos daban valores positivos de utilidad. Y después le dijimos, oye, yo espero una utilidad de tanto, y a partir de esa función lineal, nosotros le dimos un valor a Q sub I para que me diera esa utilidad esperada, que era el resultado del costo fijo más la utilidad esperada. Eso lo entendieron, ¿cierto? Y eso quedó claro. Sí, señor. Bueno, solo Laura entendió. Sí, profe. Todos. ¿Todas? Ah, bueno. Sí, profe. Sí, profe, todos. Ah, bueno. Listo, entonces, mire, ¿yo por qué les dicto esto? Porque esto se llama matemáticas básicas. Y cuando ustedes vayan a presentar un examen de, como es el de CAES, ¿sí? Un examen del Estado, a ustedes les van a preguntar esto, no de esta forma, pero sí les van a decir, oiga, yo necesito saber a partir de una función cuál es mi posibilidad de tener unas utilidades si tengo, y le dan las variables. Si tengo un costo variable de tanto, un precio de venta y tengo un costo fijo de tanto. Entonces ustedes ya a partir de lo que aprendieron matemáticamente no tienen que hacer la tabla hasta buscar el valor, sino simplemente despejando una ecuación van a calcular ese valor. Entonces la regresión lineal, la representaciones lineales no sirven solo para, o las expresiones lineales no solo sirven para lo que vimos anteriormente, que es el punto de equilibrio. Y si ustedes se dan cuenta en la gráfica, es un conjunto de líneas, una del costo fijo, otra del costo variable, otra del costo total, otra del costo del ingreso total, donde se cruza el costo total con el ingreso total, me da el punto de equilibrio, y de ahí para adelante todo es utilidad y de ahí para abajo todo es pérdida. Entonces, las expresiones lineales también son necesarias para la planeación financiera. ¿Por qué? Porque yo con las expresiones lineales puedo proyectar. Entonces, yo siempre para poder hacer regresión lineal es a partir de una sucesión de datos ciertos que se han dado, mirar el comportamiento y después de mirar ese comportamiento, proyectar para que ese comportamiento por lo menos persista, pero que nunca sea menor a lo que ha venido trabajando. Entonces, por lo general, estas variables, estas funciones se utilizan para pronosticar ventas, para programar una demanda, para calcular una oferta y para otras variables que de pronto en su composición ambas son cambiantes, tanto la dependiente como la independiente. Vamos a hacer un ejercicio para que lo entiendan mejor. Vamos a suponer que yo tengo unas ventas en unidades, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, las ventas se suceden en periodos de tiempo. Yo puedo trabajar los periodos de tiempos mensuales, puedo trabajar los periodos de tiempo diarios, puedo trabajar los periodos de tiempo anuales. Entonces, vamos a colocar en la primera variable, que va a ser la variable I dependiente. Vamos a llamar Y sub I. Perdón. La variable independiente, que es X sub I, y la vamos a llamar tiempo.
X sub Y y la vamos a llamar tiempo. Entonces aquí vamos a colocar el periodo 1. Aquí vamos a colocar el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6, el periodo 7, el periodo 8 y el periodo 9. Vuelvo y repito, estos periodos de tiempo pueden ser meses, años, días. Entonces vamos a suponer que si este es el periodo 2013, este sería el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y este periodo sería el 21. Y tendríamos la información de esos datos. Y vamos a determinar unas ventas. Entonces, se supone que para yo poder proyectar, para poder aplicar el concepto de regresión lineal, pues tengo que tener unos datos históricos que hayan ocurrido, que hayan sido ciertos. Yo me los invento acá, pero se supone que en una empresa, si le dicen a ustedes, oiga, yo quiero ver el análisis de ventas de las cerraduras Yale en una ferretería. Entonces ustedes dicen, en el mes de enero vendimos 65 cerraduras, en el mes de febrero vendimos 70, en el mes de marzo vendimos 35 y así sucesivamente. Una sucesión de datos que se dieron y eso me muestran un comportamiento. Entonces vamos a colocarlas unos datos crecientes para que entiendan qué es lo que se persigue. Entonces supongamos que las ventas de un producto X fueron las siguientes. Entonces aquí para el periodo 1 fueron de 2.500, para el periodo 2 fueron de 2.650, para el periodo 3 fueron de 2.680, para el periodo 4 fueron de 2.750, para el periodo 5 fueron de 2.740, para el periodo 6 fueron de 2.820, para el periodo 7 fueron de 3.100, y empezaron a crecer porque las ventas, porque el producto como tal empezó a coger fama, y en los últimos años fueron 3.500 y 4.100. Y se dispararon las ventas. Esto es un comportamiento y estos son unos datos, vuelvo y repito, yo me los inventé acá, pero se supone que son datos que se dieron históricamente, fueran mensuales o fueran anuales, se dieron en el tiempo. Y esto es un comportamiento cierto. ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros? Vamos a tratar de ajustar esta información a una tendencia lineal. ¿Qué es una tendencia lineal? En dos variables. Cuando se contiene una información, esa información lo que uno trata de hacer es organizarla. Después de organizarla, comprenderla. Y después de comprenderla, mirar qué puedo yo realizar con esa información numérica. Entonces, uno siempre al mirar las cifras en una tabla como estas, las cifras como tal, uno dice, esa mano de números ahí, que yo qué puedo hacer con una mano de números. Pues sí, con una mano de números uno puede hacer muchas cosas. Y visualmente la tabla como tal no me está diciendo nada, pero si yo la llevo a una representación gráfica ya me puede mostrar una tendencia de que las ventas o están creciendo o están cayendo. Bueno, aquí se ven que están creciendo porque están aumentando, pero ese punto de crecimiento tiene un comportamiento. Y eso es el primer elemento de análisis que me da esa organización de datos y ese análisis de datos. Es el primer elemento en el que yo puedo determinar, por ejemplo acá, ¿por qué aquí en el periodo 4, el periodo 5 se me bajaron las ventas? ¿Qué fue lo que hizo que las ventas se me bajaran? Y a partir de esa información que yo estoy visualizando de las cifras, pues miro y busco esos puntos críticos de control que me están diciendo, oiga, yo no puedo permitir que entre periodos con una tendencia creciente en un periodo se me bajen las ventas. Bueno, entonces gráficamente, ¿cómo lo podemos representar? Gráficamente, pues yo tengo que hacer una línea acá. Bueno, yo lo voy a hacer con Excel, pero primero les voy a enseñar. Si fuera un tablero, ¿cómo tendríamos que hacerlo, no? Si esto fuera un tablero de clases, pues yo tendría que hacer un eje X, un eje Y acá, y después lanzar una línea que me representaría el eje X aquí.
Y eso se llama plano cartesiano. Pero le quito todas las líneas de división a eso. Si alguien dice, oye, yo quiero aprender a quitar las líneas de división, me dice. Sí, profe, porfa. Bueno, Excel siempre viene con estas líneas de división para que uno ubique rápidamente las celdas. Ustedes saben que Excel es una matriz donde se cruzan columnas con celdas. Yo ese cruce de columnas con celdas, yo puedo guardar información. Esa información puede ser numérica, de texto, o puede ser de operaciones. Entonces, Excel nos sirve muchísimo para lo que nosotros estamos viendo, para poder realizar operaciones algebraicas, donde cada celda de esta se convierte en una variable o en una constante o en una letra que me va a representar algo, como hicimos acá, que esto me representa una línea. También Excel me da la posibilidad, mediante las gráficas, poder visualizar comportamientos lineales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, Excel siempre aparece con estas líneas de división. Estas líneas de división simplemente es para que uno rápidamente ubique el cruce de una fila con una columna y ubique la celda. Rápidamente, para uno no tener que escribir acá. Si yo quiero ubicarme en la celda A1, pues escribo aquí A1 y él me ubica de una vez acá. Para no tenerlo que escribir, simplemente yo me voy, si quiero ir a la celda H7, entonces me ubico en la fila 7, en la fila H, sin necesidad de tener que escribirla acá. Entonces, por eso tienen las líneas de división que me permite visualizar las columnas y las filas y ubicar la celda donde voy a trabajar. Como ahorita vamos a hacer una operación de grafos, entonces estas líneas de división no me dejan visualizar bien lo que voy a hacer. Las voy a quitar. Profe, dale en vista y ahí le quitas la cuadrícula. Sí, en vista acá, y entonces le dices, ¿en dónde es? Líneas de cuadrícula. Ahí, traen, y las quitas acá. ¿Sí? Profe, ¿cómo sacaste esas líneas? Es que no vi. ¿Estas de acá? Bueno, ya las vuelvo a colocar. Entonces, Pero entonces, dime, Laura. no, nada, profe. Bueno, entonces tú vas acá a insertar. Siempre que tú vas a hacer algún tipo de operación que no sea matemática ni algebraica, sino que vas a hacer algún tipo de operación donde combines figuras o imágenes, o vayas a insertar algo, texto, inclusive dentro de la hoja de cálculo, te vas a la pestaña insertar. Y en la pestaña insertar aquí están los grafos. Tú puedes hacer círculos, cuadrados, triángulos, conectores. Entonces vamos a hacer una línea, seleccionamos de aquí. Seleccionamos la línea. La seleccionamos. Nos ubicamos en la posición y la desplazamos. Después vuelvo y la selecciono. Y hacemos la línea horizontal. Primero la línea vertical que me representa Y, que son los resultados, y la línea horizontal que me representa X, y la línea vertical que me representa Y. ¿Quién me dijo lo de vista? Eso yo no lo conocía. ¿Quién fue? ¿Angie? Sí, señor. Gracias, Angie. ¿Sí es? Lo que yo les había dicho, que uno también aprende con ustedes muchas cosas. Yo siempre me iba por acá y me iba a opciones y hacía un recorrido grandísimo. Le decía avanzadas, me venía hasta por aquí abajo y decía líneas de división y quitaba esto de acá. Y es mucho más sencillo venir aquí a vista y decirle quite la cuadrícula. No lo conocía, pero mire, uno aprende también cosas. De pronto son más ágiles y más sencillas. Dime. Qué pena, es que sí me perdí ahí, se me fue el internet cuando la compañerita nos explicó cómo quitarlo de forma más fácil. Entonces Qué tú vas pena. aquí a vista. Si yo le pongo aquí la cuadrícula, es como si estuviera así, ¿sí? Tú vas aquí a vista. Y aquí hay una serie de retablos que son los mismos que aparecen como yo lo iba a hacer, solo que aquí me los muestra de una vez. Aquí me aparece en una pestaña mostrar. Simplemente le digo, quíteme las cuadrículas. Aquí, ¿sí lo viste, Paola? Gracias, profe. Bueno, Paola.
Listo, como yo ya tengo la información, lo que hago es empezar a manejar la información. Esto se llama organización de datos. ¿Cómo se organizan los datos en un gráfico cuando se hace manualmente? Porque es que Excel me calcula y me hace este grafo de una vez, pero yo quiero que ustedes entiendan qué me representa ese grafo. Pues lo que yo hago es simplemente ubicar de estos el mínimo, creo que eso lo vimos en la clase de Fundamentos de Administración, y de estos datos el máximo. Entonces el mínimo es 2.500. Entonces yo coloco aquí punto que lo voy a llamar 2.500 y como el máximo es 4.100, entonces yo empiezo a tabular de 100 en 100, 100, 2.600, 2.700, 2.800, 2.000. Uy, no, como de 200 en 200. O de 400, de 500, 2.500, 3.000, no tampoco, como de 200 en 200 hasta llegar a 4.100, ¿sí? Y empiezo a tabular. ¿Qué quiere decir tabular? Yo digo que el dato 1, que es esta posición, entonces aquí sí me queda muy fácil. Este es el dato 1. Este control C, control V, este sería el dato 2. Profe, si quieres agrandar las líneas donde dice contorno de forma y puedes ¿cómo dice? Engrosarlas. Engrosarla. Sí, eso sí lo sé, no quiero engrosarla, sino que pueda tomar estos datos y pegarlos rápido. Y esto sería el dato 1, el dato 2, el dato 3, ¿sí? Cuando yo ya tengo todo esto tabulado, los 9 puntos, yo empiezo a colocar estos puntos y hacer el cruce. Entonces yo digo, el dato 1 está ubicado en 2.500 y esto es 2.500. Entonces mi primer punto sería el cruce de estos puntos acá. Aquí y aquí. Y este punto me representaría el dato 1, 2.500. ¿Sí? El 2 sería 2.650, entonces sería como por aquí, 2.650. El 3 sería 2.680, entonces el 3 sería por aquí, 2.680. Esa sería mi representación gráfica manual. Yo quería explicarles cómo se hacía eso, pero yo no me voy a poner a hacer esa gráfica manual, siendo que Excel me la hace, pero sí necesitaba explicarles cómo es que se grafica, ¿no? Y qué me representa la gráfica. Bueno, algunos que manejan esto dirán, esa explicación es muy sencilla, pero yo sé que hay personas que de pronto no la conocen y es mejor que lo entiendan. ¿Qué hace Excel? Excel lo que me dice es, inserte un gráfico, que ya lo hicimos nosotros, de dispersión. ¿Sí? Y ese gráfico de dispersión, que lo hicimos con el punto de equilibrio, ese gráfico de dispersión, le vamos a colocar las dos variables, y las dos variables son X y Y. Entonces, yo le digo, bueno, vuelvo y repito para los que no vieron. Vamos a insertar, seleccionamos el de dispersión y voy a hacer una nube de puntos. No voy a colocar líneas, sino nube de puntos. Son los puntos que me van a representar la posición de cada una de estas gráficas. De estos datos, perdón. La posición de cada uno de estos datos. Después de que tenemos el gráfico, le decimos seleccionar datos, le decimos agregar y él nos pregunta. Dime. Qué pena. Ahí en dispersión, ¿cuál es? El de puntos, a ver. El de arriba, ¿cierto? Espera, y otra vez lo hago para que tú lo entiendas. Puede ser cualquiera, puede ser el lineal también, pero como vamos a hacer una representación de lo que es esta línea, cómo se calcula esta línea, seleccionamos el de puntos, este de acá. ¿Sí, Laura? Sí, señor. Listo, cuando ya tengo el gráfico, le digo en diseño, seleccionar datos, le digo agregar, y a esto le voy a colocar regresión lineal, porque eso es lo que vamos a hacer, regresión lineal. En X, ¿qué datos tenemos? En X, pues son los periodos de tiempo, ¿sí? Y en Y
son las ventas, que son estas de acá. Y esta es la nube de puntos. Entonces, le decimos aceptar y aceptar. Y él nos dice, mire, este es el comportamiento, que era lo que yo estaba graficando, ¿sí? Este es el comportamiento de esta línea de tendencia. Como siempre, los gráficos parten del punto 00, ¿sí? Pues el gráfico tiene todos estos espacios vacíos porque él no empieza a tomar posiciones sino en el 2500 y del 2500 hasta el 0 son posiciones vacías. Entonces este gráfico no me está mostrando realmente el crecimiento. Le vamos a decir con el botón derecho del mouse, seleccionamos el eje Y, desaparezca este recuadro y le dicen aquí dar formato al eje. Cuando le dicen dar formato al eje en la parte izquierda, les dice, oiga, ¿cuál es el mínimo? Por eso se acuerdan que yo les decía, hay que mirar cuál es el mínimo. El mínimo en este caso es 2500. Entonces yo le voy a decir, oiga, arranque no en 2500, sino arranque en 2300. Y termine no en 4500, sino termine en 5000. Termine en 5000. Listo, y ahí ya me está mostrando la nube de puntos con una tendencia, ¿sí? Aquí el crecimiento es muy leve y después se dispara, ¿sí ven? ¿Sí es claro ahí? Sí, señor. Señor. Listo. profe. Sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender cómo calcular esta línea de tendencia. La línea de tendencia es una línea, sí, aquí, insertar. Es una línea que va a pasar por la mitad de estos datos y va a mostrar un crecimiento. Es más o menos una línea así. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos esa ecuación, leemos y digamos, oiga, ¿qué va a pasar? O cuál debe ser mis ventas para el año décimo, o para el periodo décimo, o para el mes décimo. Y a partir de esta línea, en este punto yo proyecte a la línea y calcule el valor proyectado de ventas. Para eso sirve las ecuaciones de regresión lineal. Hasta ahí es claro, ¿sí? Lo que vamos a hacer. ¿O hay preguntas? No, Profe, profe. yo no entendí la línea, la última que dijiste. Yo tampoco. A ver, vuelvo y repito. Cuando ustedes en mi materia, por ejemplo, sacan en el taller anterior 4 o 5 y en el examen que va a haber el viernes sacan 4 o 6 y en el otro taller sacan 4 o 3 y en el último taller sacan 4 o 5 y después en el examen final sacan 4 o 2. Yo cojo todas esas notas y no las puedo colocar todas, ¿sí? Se supone que uno entrega 3 notas, pero realmente la nota que les queda a ustedes en la materia, ¿qué es? Una sola nota, ¿qué es qué? ¿Nota final? Promedio. ¿La más alta? No, Promedio. la más alta. Promedio. Promedio. El promedio, ¿cierto? Y el promedio es un punto como esta línea. Es un punto en donde la línea pasa por la mitad. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de notas es una sola variable, que son las notas. Aquí tenemos 2 variables, en la que cada resultado de estos que me está dando de ventas se han ocasionado en periodos de tiempo dados. Y como son en periodos de tiempo dados, yo quiero proyectar, y eso son lo que hacen, eso es lo que hacen los vendedores para calcular las metas. O el departamento de mercadeo dice, mire, nosotros hemos tenido una tendencia de ventas con esta línea de inclinación. Para el próximo año por lo menos debemos mantener esa tendencia, o por lo menos en estos últimos 4 años la línea me cambió. Supongamos que yo ya digo, yo no voy a graficar desde aquí al principio, sino voy a graficar desde aquí, que realmente me está mostrando un crecimiento. Mi línea de tendencia debería ser esta. Entonces lo que yo hago es buscar un punto medio de la línea de tendencia y proyectar. Proyectar aquí el periodo 10 y decirle, mire, yo quiero mantener la tendencia de los últimos 4 periodos de tiempo y mantenerla. ¿Sí es entendible ahora sí? Sandra como que dice que no. Que...
Algo. ¿Sí? Bueno, ¿Y eso cómo lo sacaste esa línea, profe? ¿Esta de acá? Insertándola. Ah, sí, no, pues eso es gráfico. Aquí estoy dando una explicación, pero Excel la saca. A ver, espera un momento. Mira aquí. Eso yo le digo aquí insertar y le digo aquí que me genere una línea. Y yo la estoy ubicando desde el principio hasta el final. Entonces estoy buscando es como un promedio por acá. Entonces yo digo más o menos el promedio es este. Por aquí es el promedio. ¿Sí? Y yo proyecto con ese promedio y mantengo la tendencia. Bueno, ¿todos están conectados con lo que estoy explicando? Señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular eso. Esta línea es de la forma y igual a A más B, perdón, y igual a BX más A. Esa línea es de esa forma. Y la vamos a calcular. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es matemáticas aplicadas. Y estamos aplicando la matemática a los procesos administrativos. En este caso es un proceso de planeación de ventas, de planificación de ventas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar las herramientas que se utilizan precisamente para sacar un promedio. Si ustedes se dan cuenta, esa línea es un promedio. ¿Sí? Esa línea de ahí es un promedio. Entonces, como es un promedio, para yo calcular un promedio, ¿qué tengo que hacer? Primero, calcular ¿qué? ¿El más alto y el más bajo? ¿Qué hacen ustedes para sacar el promedio de notas? ¿Cómo la calculan el promedio de notas? Sumando todas las notas. Al dividido en la cantidad. Por toda la cantidad. Entonces, lo primero que hacemos es sumatorias. Sumatorias. ¿Sí? Profe, Dime. lo que pasa es que acabé de llegar a la casa, estoy en dar formato al eje. ¿Qué valores pusiste en mínimo y máximo? ¿Cómo era? Qué pena contigo. A ver. El mínimo en 2.300 y el máximo 5.000. Sí, miren, acá está. Y el máximo puse 5.000. Sí. Gracias, Andy. ¿Sí entendiste, Gracias. Paula? Sí, señor, gracias. Bueno. Entonces vamos a hacer sumatorias. Pero como esta es una función lineal, es una ecuación, entonces le vamos a aplicar a esta ecuación sumatorias. Entonces vamos a escribir la ecuación como si fueran sumatorias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos distintos y la única forma de unificarlos para sacar un solo valor, que es esa línea de tendencia, es primero utilizando sumatorias. Si yo aplico sumatoria en Y, tengo que aplicar sumatoria en X y tengo que aplicar en BX y tengo que aplicar sumatoria en A para que la igualdad persista. Eso es lógico, ¿sí? Entonces ustedes le dicen a quién insertar, a quién ecuaciones, en símbolos. Yo voy a escoger el símbolo de sumatoria. Yo lo tengo acá. Le digo aquí copiar, bueno, insertar. Aquí, uy, le inserté donde no era. Cierro acá. Y voy a empezar a utilizar la expresión. Y digo aquí entonces que la ecuación va a ser igual. Control B, sumatoria de Y. Control B, sumatoria de Y, que es igual a la sumatoria de BX más la sumatoria de A. ¿Sí? Y esta es la primera expresión que yo tengo para poder calcular un promedio. Entonces, acuérdense que los promedios se calculan es aplicando sumatorias. Entonces, yo apliqué sumatoria aquí, sumatoria acá. Y la igualdad persiste. Sí, Laura. Profe, es que no encontré ese cosito. A ver. Tú vas aquí, le dices insertar, le dices aquí en símbolos. Si no lo tienes ahí, entonces lo tienes que empezar a buscar. Es que mi computador está como actualizado en otra cosa. A ver. Y a mí en los símbolos me sale como el símbolo pi y abajo ecuación. Y abajo sale área de círculo, Ahí le das la opción de símbolos. Ahí es donde te sale, oye, ahí es donde te sale lo que tú dices. Y eso le das en símbolos. Y ahí te aparece la opción de todo. Ay, sí, gracias. Gracias. ¿Sí? De nada.
Aquí, es que este pi, Sí, señor. aquí está el de símbolos y tienes que buscarlo. Cuando lo utilices, pues se queda acá el símbolo marcado. Listo, bueno. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, oiga, nosotros sumamos es, pero las variables. B es una constante. Como es una constante, es como si B, por ejemplo, vale 3, es como si para este dato valiera 3 aquí, para este dato valiera 3 aquí, para este dato valiera 3 aquí, para este dato valiera 3 y así sucesivamente. Por lo que es una constante, ¿cierto? Entonces, como es una constante, entonces vamos a decir que esta B multiplica la sumatoria de Y. Pues si yo multiplico por 3 aquí, por 3 aquí, por 3 aquí, lo mismo que sume esto y después lo multiplique por 3. Entonces, este B, como es una constante, va a ser B por la sumatoria de X. ¿Eso me lo entendieron o no? No, profe. No, profe. A ver, bueno. No, profe, no. Esta vez es un único valor. ¿Se acuerdan cuando calculamos el costo, el ingreso? El ingreso era igual al precio de venta multiplicado por el U que yo le diera. Entonces, si vendía 10 unidades, lo multiplicaba por el precio de venta. Ese precio de venta nunca cambia. El que cambia es X, ¿sí? O cambiar el número de unidades. Si vendía 10 unidades y lo multiplicaba por 1,000 pesos, que es el precio de venta, entonces me iban a ingresar 10,000 unidades, 10,000 pesos. Profe, ¿X siempre es cantidad? No, en este caso es una variable. En este caso es tiempo. Aquí en este caso es tiempo. Y Y, que es el resultado, son las unidades. Y son unidades. ¿Sí? Unidades que voy a vender. Entonces, el precio de venta no varía, ¿se acuerdan? Entonces nosotros decíamos, si vendo 4,500 unidades, entonces multiplicamos por el precio de venta y eso me da los ingresos. Y después decíamos, si voy a vender 1,000 unidades, entonces multiplicábamos 1,000 unidades por el precio de venta, que era el mismo. Este B es una constante, es un mismo valor. ¿Sí? Si este B, por ejemplo, aquí es 3, es porque todos los demás son 3. Es porque todos estos son 3. Y si todos estos son 3, es como si yo multiplicara 2,500 por 3, 2,650 por 3, 2,850 por 3, 2,750 por 3, y eso me va a dar un valor. Que sería lo mismo que yo sumar acá, que calcular aquí la sumatoria, que es la sumatoria de X en este caso. Bueno, aquí es la sumatoria de Y. 26,840 y esto multiplicarlo por 3. Igual a esto multiplicado por 3 y eso me da 80,500. O sea, a mí me da lo mismo decir aquí igual 2,500 multiplicado por 3, bajarlo acá y sumar aquí esos valores y me da los mismos 80,520. Entonces a mí me da lo mismo sacar la sumatoria de X aquí y multiplicarlo por B. Esto es lo mismo que eso. Por eso yo este B lo paso aparte, porque es una constante, como en el precio de venta. ¿Qué pasa con A? Lo mismo. Acuérdense que A me representaba el costo fijo, que era el punto de partida de los costos. Yo sumaba el costo variable más el costo fijo y siempre iba a partir en lo que valía el costo fijo. Y como es una constante, entonces si aquí hay 9 datos, pues yo multiplico 9 por A. Si hay 10 datos, multiplico 10 por A. Entonces esa sumatoria de A realmente es igual al número de datos, que es N, multiplicado por A. Y ya tengo una primera ecuación. Bueno, no se me queden callados y no digan, no, profe, no entiendo. Bueno, profe, ¿podría volver a repetir lo de N, por favor? Sí, bueno. A y B son constantes. ¿Sí? Y les estoy dando el ejemplo, por eso puse primero el ejemplo del punto de equilibrio. A, si yo lo represento en el costo total, perdón, B y A son constantes. B en el costo total sería el costo variable multiplicado por el número de unidades. ¿Sí? El costo variable multiplicado por el número de unidades. Así ya me acuerdo.
tengo aquí el ejercicio de punto de equilibrio. Ay, es que estoy trabajando estructura curricular. Ejercicio es este, creo que es este de acá. Así no es. Aquí todo lo que tenemos que hacer hoy. Es eso. Voy a ver si lo tengo aquí, si me acuerdo dónde lo dejé. Sí, estructura de ejercicio. Ejercicio de expresiones gráficas. Pero yo lo busco aquí, mejor dicho. Profe, si ponemos un valor, pues cualquiera, no pasa nada, algo que... Espera, porque es que desde el punto de equilibrio creo que me entienden más. Bueno, profe. Este no es. Solo ejercicio 4 aquí. Míralo. Yo lo tenía aquí. Míralo acá. Entonces nosotros tenemos aquí. Nosotros decíamos que el costo total. El costo total aquí lo que hacíamos es. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. El costo fijo es una constante, mírenlo. ¿Sí ven que es una constante? ¿Sí? Sí, señor. Es constante. A mí me da lo mismo en eso que estamos ahorita, sumar todo esto o esa constante coger. Si yo sumo todo esto, me da el total de costo. O multiplicar el total de datos, que en este caso son 18 datos, y lo multiplico por 238.800.000 y eso me da lo mismo que sumar todos estos datos. Eso es lo que estábamos diciendo de n por a. Entonces, si aquí hay 18 datos, lo que n me representa 18. Y a es el costo fijo, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces, no, este es otro ejercicio más. Mírelo, aquí es que aquí yo hice la función del costo variable. Lo estaba explicando. Bueno, entonces sigamos aquí con el ejercicio que venimos trabajando. Entonces, lo que nos dice la teoría es que si yo aplico sumatoria, ¿para qué aplico sumatorias? ¿Para calcular qué? El promedio. El promedios. Entonces, aplicamos sumatorias. Como estos son constantes, a mí me da lo mismo hacer la sumatoria de b multiplicado por x o sacar b a un lado y sacar la sumatoria de x. Y como esto es otra constante, que era lo que les estaba mostrando del costo fijo, a mí me da lo mismo. Sumar a, no tenemos todavía el dato de a, pero lo vamos a tener, o multiplicar el total de datos por a, que era lo que les estaba mostrando con el costo variable. Entonces, esto que yo estoy representando lo puedo calcular ya desde aquí. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de x? Pues la sumatoria de x es la suma de estos datos. Esto es la sumatoria de x, ¿o no? ¿Cuál sería la sumatoria? Sí, profe. ¿Cuál sería la sumatoria de y que me está diciendo? Pues la sumatoria de y es la suma de estos datos. Es la sumatoria de y. Es esta de acá. ¿Cuál sería n? Entonces vamos a colocar aquí las variables. Voy a meter aquí más. Todo aquí. Voy a colocar sumatoria. No.
Aquí. Control B. Sumatoria de Y. Por decir que esto es igual. Bueno, la sumatoria de Y es igual a 26.840 que lo calculé aquí, mírenlo. Sumatoria de X. O sea, aquí, sumatoria de X es igual a 45. Esa es la sumatoria de X. ¿Y N cuánto es? ¿N cuánto es? 9, ¿no? Igual porque son 9 De datos. datos. ¿Sí? Entonces, le decimos que es contar. Le voy a decir aquí contar para que se aprendan a utilizar las funciones. Le digo contar el número de datos que hay ahí. Me dice que son 9 datos. Si hubiera 10, esto sería 10. Reemplazo en la primera ecuación, mire. Estamos aquí. Control más acá. Aquí. Y reemplazo en la primera ecuación. Entonces mi primera ecuación va a ser igual. Sumatoria de Y. Igual. Sumatoria de Y es 26.000. Que va a ser igual. Aquí. Igual. Estoy haciendo la ecuación en varias celdas como si fuera un tablero. Igual. A B. Todavía no lo conozco. B. Que multiplica. Esta vaina lo corro aquí más bien. Es igual a B que multiplica a X a la sumatoria de X. ¿Cuánto es la sumatoria de X? Decimos que es igual. Vamos que multiplica 45. 45 que está acá, ¿no? A B que multiplica la sumatoria de X. Más, entonces aquí coloco el signo más. A. Ya tengo una primera ecuación. Tengo una primera ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? B y A. Y tengo una ecuación con dos incógnitas. Para despejar dos incógnitas, las expresiones algebraicas me dicen que tengo que plantear una segunda ecuación. Eso lo conocen, ¿cierto? Porque eso es la matemática tradicional. Yo les puse un libro para que ustedes hicieran un repaso de las matemáticas, que las matemáticas que estamos viendo no son tan complejas, ¿no? Vamos a verlo más. Ahí. Y esa es mi primera ecuación. ¿Ahí hay preguntas? ¿Entendieron esta primera ecuación? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Ahora me dice la teoría como la variable independiente, ¿sí? Es la que yo controlo. ¿Por qué? Porque esta va cambiando de uno en uno. Esta variable independiente cambia de uno en uno. Yo sé que el siguiente dato va a ser 10 y el siguiente va a ser 11 y el siguiente va a ser 12. Me dice, plantea una siguiente ecuación multiplicando la ecuación original multiplicándola por sumatoria de X. Al multiplicarla por sumatoria de X, entonces, voy a copiar esto aquí. Lo voy a pegar acá. La segunda ecuación. La segunda ecuación, al multiplicar esto por sumatoria de X, entonces sumatoria de X por Y, me da sumatoria de XY. Si yo multiplico esta Y por sumatoria de X, me da sumatoria de XY. Si yo multiplico B por sumatoria de X a X, me da sumatoria de X al cuadrado. Entonces aquí, esto sería
Sumatoria de x al cuadrado. Y si multiplico sumatoria de x por a, entonces esto es lo mismo que tener a sumatoria de x. Esta n ya no existiría porque cada vez que yo sume x lo multiplico por a. Y esta sería mi segunda ecuación. Esta sería mi primera ecuación. Mi primera ecuación. Y esta sería mi segunda ecuación. Ahí está. Profe, ¿cómo sacaste el cuadrado? Al cuadrado yo le coloco aquí el 2. Espera, lo quito aquí. Bueno, voy a quitar aquí la fuente porque si no aquí, allá. Entonces, yo coloco el 2 ahí, ¿sí? Pero el 2 me lo expresa en el mismo tamaño. Yo lo selecciono, me voy aquí a esta parte donde dice fuente y le digo, ubíquemelo no como, si lo coloco como subíndice me lo coloca en la parte de abajo, pero si le digo colóquemelo como superíndice, me lo coloca aquí como un valor al cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso es de forma. Todo esto me ha tocado aprenderlo para poder explicar estas clases, porque esto yo lo hacía en un tablero y explicaba esto en un tablero. Pero yo no me voy a poner lo que les decía en las clases anteriores, yo no me voy a poner un tablero allá atrás en mi espalda y ponerme a dictarles clases con un tablero. Hay profesores que lo hacen y me parece chévere y cada uno tiene su propia metodología, pero a mí sí no me parece. Uno tiene que aprender a utilizar las herramientas lo mejor posible. Entonces, tenemos unas variables nuevas, XY. Entonces aquí van a colocar ustedes XY, mire, XY. Y X por Y escoger y decirle aquí igual X multiplicado por Y, que es esto de acá. Se me olvidó ponerle que las ventas es Y. Y lo bajo, mire, y ahí tengo XY hasta aquí. Eso es XY. ¿Sí o no? Sí, profe. Es igual a la sumatoria de ventas tiempo, ¿sí? Sí, exacto. Entonces la sumatoria de XY, que es la otra ecuación aquí, la sumatoria de XY es esto de ahí. Es la suma de XY. No es tan complicado. Solo es de cuidado. No, profe, a mí me sale 2.500. ¿Cómo sacó esa XY? Esa XY la sacamos de la sumatoria de XY porque me dice que si la variable que es esta independiente es independiente y fuera de eso, uno sabe que esta variable es controlable porque yo sé que después del 9 va a pasar al 10 y del 10 va a pasar al 11. ¿Sí? Son periodos de tiempo que tienen la misma distancia. Entonces, la teoría me dice, oiga, usted necesita plantear otra ecuación para confrontarla con esta y poder despejar B y A, porque lo que vamos a despejar es B y A para sacar una ecuación única. Entonces, le dice, oiga, multiplique toda esta ecuación por sumatoria de X. Entonces decimos, sumatoria de X por Y, sumatoria de XY, que es esto de acá. Después, multiplique esto de acá por sumatoria de X. Sumatoria de X por BX, sumatoria de X cuadrado por B. ¿No? Y después multiplique A por sumatoria de X. A sumatoria de X. Ahora sí, Yuri. ¿Sí? Sí, profe, pero en el Excel, ¿cómo lo planteó? Ah, bueno, entonces tú dices aquí. Igual, si esto es X y esto es Y, esto lo multiplico por esto que es Y. Y ahí tengo XY. Y lo jalo hacia abajo y saco la sumatoria. Entonces aquí yo digo que la sumatoria, copio esto de acá, control C, y le digo que la sumatoria, control V aquí, de la sumatoria de XY, y le digo que eso es igual a 144.060. ¿Sí o no? ¿Todos están conectados? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, Sí, profe. Hay algún papel aquí. Sí, profe. Profe, no espere, yo ya me perdí ahí. ¿Quién tiene? Laura, ¿dónde te perdiste? Es que yo me quedé en donde estaba haciendo lo de multiplicarlo. Y ahí yo ya no entendí nada de eso que puso ahí. A ver, Perdón. tranquila, tranquila. No te preocupes. Sabes que estaba mirando a quiénes están en clase. Ya, un minuto. A ver, ahora sí, dime. ¿Laura era? Sí, señor. A ver, Laura. ¿No entendiste cómo se calculó eso? Sí, ahí me quedé donde están 26.840, 45.9, ahí, o sea, ahí yo ya no. ¿Esto cómo se calculó? A ver, lo que pasa es que una ecuación es sumatoria de Y. Sumatoria de Y es 26.840. Yo ya los coloqué acá, mira. Estoy reemplazando esta sumatoria de Y aquí ya con cifras. Después me dice que eso es igual, puse el igual acá. B, puse el B acá. Multiplicado por sumatoria de X es esto. Es esto de acá, que yo lo trasladé acá. Más NA. Ah, es que aquí me falta, ¿sabes qué? Tienes razón, aquí me falta. Aquí va es 9. Esto es igual a 9 multiplicado por A. Ahí sí queda completo. Ahí me faltaba eso. Y aquí está la primera ecuación. Sumatoria de Y, que es igual a B por la sumatoria de X, que es 45, más N, que es 9, multiplicado por A. Ahora sí, Laura. Sí, y el XY, ¿cómo Bueno, lo saco, entonces, profe? O sea, el valor. el XY me dice la ecuación. Coja esta misma ecuación y aplíquele sumatoria por X a toda la ecuación. O sea, tú sabes que si yo multiplico esto por 9, esto por 9 y esto por 9, la ecuación persiste. Porque eso es una de las propiedades de las expresiones algebraicas, que si yo lo multiplico por menos a un lado y lo multiplico por menos al otro lado, la igualdad no le va a pasar nada, solo que estoy cambiando posiciones de signo. Entonces aquí lo que dice, no, multiplique toda la ecuación por sumatoria de X. Entonces yo digo, sumatoria de X multiplicado por Y me da sumatoria de XY. Después, esto es igual a B multiplicado por sumatoria de XX, entonces me da B sumatoria de X al cuadrado, porque sumatoria de X por X me da sumatoria de X al cuadrado. Más A multiplicado por sumatoria de X. De aquí de esta ecuación no tengo sumatoria de XY, me toca calcularlo. ¿Qué es XY? Pues es multiplicar X multiplicado por Y. Y la sumatoria, pues es la suma de todos los valores de esa operación. Es el resultado de la suma de X por Y. Cuando yo sumo estos datos me da 144.000, que son los 144.000 que están acá. Ahora sí, Laura. Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, Laura, ¿cómo sería aquí X cuadrado? A ver. ¿Cómo calculo ese X cuadrado? ¿Cómo haría aquí X cuadrado? Porque no tengo sumatoria X cuadrado, me toca calcularlo acá. Pues ahí 2.500 por 2.500. No, porque X, esto es Y, no es X. ¿Cuál es X? Ah, ¿el 1? Sí, El 1. entonces tú Bueno, dices, por 1. es ese valor multiplicado por ese mismo. Sí, pero eso es lo mismo que elevarlo. Este símbolo es el de elevado, creo que nosotros lo vimos en la clase pasada. Ese gorro arriba es elevado al cuadrado. Y eso me da 1, aquí me tiene que dar 4. Aquí me tiene que dar 9, 16, 25, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, y 9 por 9, 81. Luego la sumatoria de X al cuadrado es 285. Entonces aquí, eso es lo único que nos falta. Entonces voy a poner aquí, voy a copiar esto acá, lo pego aquí, control B.
Y esto lo elevo al cuadrado. Superíndice acá. De verdad, lárguese. Sebastián no quiere ir. Luego, entonces, sumatorio x cuadrado es 285. Bueno, creo que eso estamos en contexto, ¿sí? Profe, qué pena. Profe, yo ¿Puedes repetir esa parte de x al cuadrado, por favor? A Es ver, que en el no supe momento en cómo que se yo saca ese. en el momento en que yo lo arrastré, me dio únicamente hasta el 4, 1, 4 y ya después me cambiaron las cifras. ¿no te dio 9? ¿Cómo lo No, calculas? me dio, pues lo dejé igual y multipliqué el 1 al cuadrado, le puse el sombrerito, como se me dijo, Sí. igual a 1. Y ya. No. A ver. Déjame ver. Compañeros, ¿de dónde sacan el Ya. icono del sombrerito? Uy, mire, se volvió ¿Estás en portátil o en computador normal? Déjame ver un momento. Portátil. Ese Portátil está donde abres al lado de la ñ. No, es que Hay tú un le vas a corchete y llamar. un gorrito. A ver, oye, no es C5 elevado a la C5, es, si lo vas a hacer con multiplicación, sí es C5 por C5. Pero si es C5 elevado a la 2, el cuadrado es elevado a la 2. Quita ese último C5. A la 2. Escribe 2 ahí. Ah, ok. Al cuadrado. Ya, dale enter. Y ahora sí, jálalo. Ah, Profe, ok. ¿cómo sacó el Ya, sombrerito? profe, como el de- gracias. Bueno. ¿Quién más tiene dudas? ¿Quién no sabe cómo poner el sombrerito? Yo, profe, pero en profe. PC normal. A ver, Dejaste de compartir. ¿quién quiere compartir? A ver. Pues esto es herramienta, manejo de Excel, pero no tienen que manejar porque si no, no entienden. Yo, ¿Quién va a profe, ¿yo compartir? puedo compartir? Sí, Yo. comparte. ¿Quién va a compartir, Carlos? Sí. Es que hay dos cositas. Uno es que estoy en portátil y no sé cómo, ya sé dónde está, pero le doy shift, le doy control shift. No, es Yo al le di gran. control alt. Ah, ya. Sí, Es sí. al gran. Sí. Y aquí le coloco. 2. Al cuadrado, no, es al cuadrado, es elevado al cuadrado. El número 2. Bien, eso es elevar al cuadrado. Si es al cubo, lo elevas a la 3. Si es a la cuarta, pues lo elevas a la 4. Dale enter. Y bájalo. Mira que arriba dice X elevado a la 2. Por eso es que se pone el gorrito elevado a la 2. Ah, ok. Eso es para elevarlo. Ok, profe, y acá en el 9, aquí, este es esta cantidad, ¿verdad? Entonces Sí, yo pero lo voy entonces le a... dices igual contar. Dale, igual contar. Contar. Dale doble clic en contar. Y selecciona. Sí. Sí, seleccionan los datos ahí. Claro. Ahorita no le había dado enter, por eso no me... Listo. Gracias, profe. Bueno. Profe, no sé si está bien. ¿Listo? Sí, Bueno, sí. entonces sigamos acá. Sigamos aquí, entonces. Profe, ¿cómo es que saca el sombrerito? No me quiere salir. A ver, bueno, entonces a ver. Profe, pero pasa algo si lo multiplicamos, o sea, No pasa nada, pero es que, ¿por qué les estoy enseñando a que utilicen de una vez ese símbolo? Porque más adelante no van a tener que elevar al cuadrado, sino que van a tener que elevar a la 30, a la 40, y después ahí sí es un problema porque usted no puede multiplicar 40 veces un mismo número. ¿Sí? Profe, A ver, déjame ver. sombrerito? Entonces, ¿qué teclado tienes tú? ¿Es el computador tuyo o qué? Portátil, sí, profe. Portátil, Sí. entonces, mira, en la barra espaciadora al lado derecho hay una tecla que dice ALTGR, que es al gran. Sí, profe. Ya. Entonces, oprímela, déjala oprimida y le das
donde está el corchete, o donde está al lado de Enter, al lado izquierdo de Enter, ahí hay una tecla que tiene corchete, que tiene un semicorchete, creo que se llama eso, y ahí está el símbolo. Dale ahí. Lo del ese que tú me dices, al GR y el corchete y no me sale. A ver, dale 2 veces. Dale clic. Le das Enter. No. ¿No te da? No me sale. Bueno, En entonces, medio con control, con control. Como medio con shift y 2 veces. ¿Tampoco? No. Profe, a mí me hizo diferente. O sea, le da al GR, le dejas de presionar y escribes el número de una vez y le das Enter. Con Enter sí sale. No. Bueno, entonces, a ver, ve dónde dice insertar. No, ve abajo donde tú tienes una lupa. Tú tienes Windows 10, ¿sí? Sí. Muéstrame dónde está la lupa. Dale donde hay una lupa. Y le Pero mira dices, que aquí en el portátil mío no me deja ver esa lupa. No sé por qué. bueno, entonces ve donde dice insertar, y allá donde dice símbolos. Uy. Espere. Ahí insertar. Donde dice símbolos, allá a la derecha, más a la derecha. Como cuando... Pero vea que me aparece. Creo que Allá veo lo que me estoy viendo. aparece en Más a la negrilla. derecha, ahí ese. Dale símbolos ahí. No, ese, dale ahí. Listo, muestra. Ahí está. No, está menor igual. Espera a ver si está por ahí. Súbelo todo. Tienes que buscarlo ahí. Si no, dele al 94. Míralo, aquí está. Al lado del corchete. Ahí está, míralo. Más a la izquierda, más. Está en la fila 4, posición, columna 3. Debajo de la J. Ahí, míralo, ahí. Dale insertar. Bien. Listo, ahí ya tienes el símbolo, solo es copiar y pegar. Entonces ahí, cópialo, selecciónalo, cópialo. Dale. Cópialo. Y ahora sí escribe Ya. igual. Control B. Al cuadrado, 2. Al cuadrado, ¿verdad? Qué bueno, profe. Listo, ahí ya jálalo. Y la otra fue la que dijo Cristian, creo que fue. Que dijo que es ¿al qué? Al 64. 94. Al 94. Gracias, Cristian. Gracias. Déjame compartir. Bueno, seguimos aquí con el mío. Entonces, bueno, ya tenemos las sumatorias. No quiero ni puta mierda. Uy. Bueno, entonces aquí decimos igual. Sumatoria XY, porque es la ecuación 2. La que vamos a colocar aquí es la ecuación 2. Sumatoria XY, ¿cuál es? ¿Cuánto es sumatoria XY? 144.060. 144.000. Esto es igual. Aquí ponemos igual. A B, ahí está B. Pero ahora B es sumatoria de X cuadrado. Entonces decimos igual. ¿Cuánto es sumatoria de X cuadrado? 285. 85. 285. Lo voy a agregar un poquito más. Ahí para que se vea. Más. Ahora esto no es 9. Más. Ahora esto no es 9. Eso es sumatoria de X. ¿Cuánto es sumatoria de X? 45. 45 que está acá. 45. A. 45. A. Y tengo una ecuación, tengo una nueva ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas?
Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Profe, ahí la B, ¿La ¿no B? se supone que Ahí es ve. 285? Ahí B, listo. Sí, dime, Laura. Sí, ahí B, muy bien. Entonces puedo despejar A o puedo despejar B y calcular los valores. Sí, dime, Laura, ¿qué me vas a decir? No entiendo. Es que 285 no era B. Sí, mírenlo. Aquí está. Por eso, pero no dice que hay que despejar B. Por eso, pero B no es 285. Lo que es 285 es sumatoria de X cuadrado. Mira. B multiplica X cuadrado. Mira, aquí está B que multiplica X cuadrado. Lo que pasa es que yo ya le di valores a X, a la sumatoria de X cuadrado, a la sumatoria de XY y a la sumatoria de X. B y A siguen siendo incógnitas. Bueno, vamos a reducir. Para reducir, yo tengo que convertir este 9 en 45, pero negativo, ¿cierto? Ya un minuto, perdón, denme un minuto. Qué pena, una pregunta. La ecuación que se está haciendo es la de n, ¿cierto? Laura, ¿qué es lo que dices? ¿Que la ecuación de qué? La que se está haciendo es la de n, ¿sí? ¿Cuál O sea, n? n es igual n. No, estos son los valores que yo tengo ya calculados. Esto de acá no son. Es esa. Sí, pero Este es- está al frente de n. ¿Qué significa? Que está no, mira, oye, toda esta ecuación es esta expresión de aquí, mira. Esta ecuación es esta misma expresión, solo que yo ya calculé los valores de sumatoria de XY, los valores de sumatoria de X cuadrado y los valores de sumatoria de X, y lo que hice fue reemplazarlos. Yo aquí lo único que tengo son dos ecuaciones lineales de esta forma. Y igual a BX más A. En esta ecuación no conozco B ni conozco A. ¿No? Pero tengo las sumatorias de XY, de X cuadrado y de Y. Y con esas sumatorias estoy planteando estas dos ecuaciones. Voy a despejar A y B para calcular la ecuación. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué ahí en donde está el 45, por qué se coloca si arriba en la ecuación dice A, sumatoria de X? ¿Cuánto es la sumatoria de X? 45. ¿Pero no es al contrario? Ah, pero yo puedo colocar A por 45. O sea, ok, listo. Sí, el orden Los no factores total. no altera el producto. Para ti es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3. ¿Sí? Da lo mismo. Vale, profe, gracias. Bueno. ¿Qué otras preguntas hay para resolver esto? Como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces yo este 9 lo puedo convertir en 45, ¿cierto? ¿Cómo lo convierto en 45? Si lo multiplico, ¿por cuánto? Por 5. Por 5, profe. Exacto. Entonces, como yo quiero eliminar una de las variables, entonces voy a multiplicar es por menos 5. Voy a multiplicar por menos 5. Aquí. Voy a multiplicar por menos 5 toda la ecuación. No es que yo solo multiplique ese valor, sino multiplico toda la ecuación por menos 5. ¿Sí? Entonces aquí colocamos menos 5. Y digo acá, igual. Ese valor multiplicado por menos 5 aquí. Eso me da 13.134.200.
Yo lo que estoy haciendo es simplemente despejar de dos ecuaciones con dos incógnitas, una de la incógnita, y la que voy a despejar es B porque voy a eliminar A. Esto es igual a B. Aquí vuelvo y coloco B. Este 45 también lo tengo que multiplicar por menos 5. A 45 multiplicado por menos 5. Porque para que la igualdad persista, esto es lo mismo que esto, solo que esto está multiplicado por menos 5. Aquí coloco Profe, qué más. pena. Profe, ¿de dónde sacó ese menos 5? Ese menos 5 es porque voy a tratar de eliminar una de las incógnitas. Y para poderla eliminar yo tengo que convertir, como esto es múltiplo de 5, tengo que convertir esto en 45. Pero para eliminarlo, este tiene que ser negativo y este tiene que ser positivo. Con eso lo elimino. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Bueno, esas son propiedades de las matemáticas. Esas propiedades sí, yo no me puedo poner a dictarle las matemáticas primarias, sino por eso les puse un libro para que ustedes miren esas propiedades sencillas. Porque yo Profe, no me... Dime. ¿ese 285 por cuánto? ¿O cuál fue el que multiplicaste? A ver, vuelvo y lo repito a él. Voy a hacer toda esta vaina otra vez aquí para que lo entiendan. Bueno, resulta que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Ahí ve. A y B. Yo tengo que conocer A y B para plantear una ecuación. Mire que la ecuación, venga, para que ustedes se acuerden, si ustedes se acuerdan cuando vimos, yo voy a tratar de ajustar esto a una ecuación que es esta de acá. Esta ecuación me tiene que dar allá. A mí me tiene que decir que Y es igual a 164.33X. Esto es B. Cuando calculemos B me tiene que dar esto. Más A. Y A es esto. 2166. Y esta es la línea de tendencia. Miren. Aquí está. Esta es la línea de tendencia. O sea, si ven la línea de tendencia, es esta de acá. Y esta es la ecuación. ¿Ya lo están entendiendo mejor? ¿Sí? Sí, profe. Esto de acá es B. Y esto de acá es A. Lo que pasa es que para que ustedes entiendan esto que hace Excel, es necesario que comprendan las matemáticas aplicadas. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Ya cuando ustedes entiendan esto, pues uno no se va a poner a cada vez que les salga una proyección, uno no se va a poner a hacer estas operaciones, pero ustedes tienen el conocimiento de dónde sale esto. Y eso les da a ustedes razonamiento matemático. Las personas que tienen razonamiento matemático y lógica matemática resuelven los problemas mucho más fácilmente y entienden los procesos mucho más fácil. Y es por eso que ustedes ven esta asignatura. Bueno, entonces vamos a despejar A. Como vamos a despejar A, perdón, vamos a eliminar A para poder despejar B, para que esto me quede en función de B nomás. Entonces, para poder hacer esto, yo tengo que convertir este 9 en 45, ¿cierto? ¿Cómo lo convierto en 45? ¿Lo multiplico por cuánto? Por 5. Por 5. Por 5. Pero como lo quiero eliminar y este es positivo, entonces lo multiplico por cuánto? Menos 5. Por menos 5. Menos 5. Entonces, aquí multiplico por menos 5. Aquí pongo el menos 5 porque va a multiplicar esta ecuación 1, la voy a multiplicar por menos 5. Voy a poner aquí. Multiplico para que tengan ahí en el Excel. Ecuación 1 por menos 5. Multiplico ecuación 1 por menos 5. Entonces decimos aquí, igual, es la ecuación 1, esta es la ecuación 1, mire, esta es la primera ecuación que es esta de acá. 26.000 multiplicado por menos 5. Pongo el igual aquí.
Pongo el igual ahí. Pongo B. Este 285 también lo tengo que multiplicar por menos 5. 285 multiplicado por menos 5. Eso me da 1425. ¿Sí? Profe, usted lo había hecho primero con 45, ¿no? Sí. Ay, perdón, sí, tiene toda la razón. Era a ver si estaban pilas. Tienes toda la razón, Angie. No es por 1000, no es por 285, sino es por la ecuación 1. Es la ecuación 1. Sí, multiplicado por 45. Ahora sí, menos 225. ¿Quién me dijo? ¿Sandra? ¿Sí? Sandra fue la que se dio a Laura. Gracias, Laura. Más 45 por menos 5. Ah, no, 9 por menos 5. Si yo 3 iba a cometer el mismo error. 9 multiplicado por menos 5. Eso me da menos 45. Ah. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces empiezo a hacer aquí la suma. Yo digo que esto más menos esto me da 9860. Es igual a B. Ay, es igual a B. Y esto es igual a 285 más menos 225 y eso me da B 60 más esto es igual a 45 más menos 45 me da 0. Y 0 por A me da 0. ¿Sí o no? Luego esto se va. Entonces queda 60B que es igual a 9860. ¿Hasta ahí están conmigo o no? Voy a quitar ese 0 para que no se confunda. No, Sí, profe, profe. me quedé en lo del 60. ¿Vuelves a ¿Cómo, repetir oye? esa parte, porfa? Me quedé en lo del 60, profe. Vuélvete hasta el 60, please. Bueno, voy a repetirlo todo para que entren en contexto completamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es buscar dos ecuaciones con dos incógnitas, que es A y B. Primero, para poder hacer eso, sacamos unas sumatorias, porque los promedios se sacan con una sumatoria, y esta línea es un promedio, mire. Esto es un promedio que pasa por la mitad de esos puntos. En dos variables. Y eso, esta ecuación es esta de acá, que está acá. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Esto que es B y esto que es A. Para poder calcular B y A, pues tenemos que plantear dos ecuaciones con el método que ya dijimos de mínimos cuadrados. Plantear dos ecuaciones con estos valores que tenemos ya. Entonces decimos, la primera ecuación es 26.840, que es esto de aquí, que es igual a B multiplicado por 45 más 9A. Y la segunda ecuación es 144.060, que es igual a B 285 más 45A. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice, oiga, coja una de las ecuaciones y elimine una de las incógnitas. ¿Qué incógnita estamos eliminando? A. Entonces, para eliminar A, ¿qué tengo que hacer con este 9? ¿Convertirlo en qué? ¿En negativo? En negativo. ¿En negativo cuánto? Por 5 menos 5. 5 veces. Por el Para 5. multiplicarlo, ¿no? Sí, lo multiplico por menos 5 para que se me convierta en cuánto. 45. En 45 negativo. Con eso, cuando este 45 se sume con este 45 negativo, me da 0. Y ahí estoy eliminando esta incógnita. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué hicimos acá? Empezamos a decir, oiga, si vamos a eliminar esto, empecemos a hacer términos semejantes. 144.000 más esto que ya está negativo, realmente es menos este valor. Eso me da, esto menos esto, me da 9.860, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Es igual a B. Y B multiplicado ¿por qué? Por el resultado de esto menos esto de acá.
Y eso me da 60. 45A menos 45A se eliminan, ¿sí? ¿Cómo despejo B? A ver, ¿quién me dice cuánto es B? B es igual a ¿qué? ¿A qué es igual B? Despejándolo de aquí. ¿A 60 dividido entre 9.860? Al revés, Kate. A ver. 9.860. Dividido en 60. Dividido en 60. Dividido en 60. Voy a combinar aquí las celdas. Mira, 164.333. 164.333. No es 164.000, sino 164.33. Pues si yo le quito un decimal, pues es 164.33, que es este 164.33 de aquí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Ahora Sí, despejemos A. Ahora despejemos A. Entonces, si esto es 164.33, lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Voy a reemplazar aquí. Y entonces digo que esto es igual a 2.844, ¿sí? Que es igual a B, pero B es igual a esto. B es igual a 164.033 multiplicado por ¿cuánto? Por 45. ¿Sí o no? Sí, señor. Profe, muy rápido. No, lo que hice fue reemplazar este B de aquí por estos 164.000 y lo multipliqué por 45, eso me da este valor. Más 9 que multiplica a A. Entonces, esto está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces decimos que esto es igual a este valor menos este valor. Y eso me da, esto pasa a restar, ¿no? 19. Y esto es igual. Profe, espere. 26.800 menos 7.000. Sí, claro, porque esto está al otro lado de la ecuación positivo, pasa al otro lado negativo. Profe, me perdí. A ver, ¿dónde te perdiste? Ahí, es que va muy rápido, profe. A ver, En el 19.000. estoy reemplazando acá, mira, estoy reemplazando acá. 26.840, igual a B, pero B es esto, multiplicado por 45. B multiplicado por 45 me da, si le doy el F2 aquí, es multiplicado por este 45, ¿cierto? Eso me da 7.395. Sí, lo entienden ahí, ¿no? Sí. 7.395 más 9A. Eso no cambia porque esto está multiplicando la incógnita que vamos a despejar. Esto está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? ¿A multiplicar? No, de aquí está sumando. Restar. Esto menos esto de acá porque pasa al otro lado a restar. Y esto va a ser igual a 9 que multiplica a A. Y el 9 pasa a dividir. Exactamente. Entonces aquí, bueno, esto lo voy a poner aquí en negrita. ¿Sí? Es el resultado. Y entonces A, ¿qué es igual a ver? A va a ser igual a ¿qué? 9.000 dividido 9. 9.860 dividido 9. Aquí. Voy a poner esa vaina acá. Entonces A va a ser igual a 19.000 dividido en 9, que es este de acá. Y eso me da 2.160,55,6. Bueno, quitémosle un decimal acá. 2.166. Ah, bueno, si yo le quito aquí otro decimal, 2.166. Miren, ahí está. Igualito. ¿Ya entendido? Sí, señor. Sí, profe. No, profe, yo no entendí. ¿No entendiste qué?
Desde la B, desde principio. 164. Por eso, pero esto ya, no me dijiste porque yo me adelanté todo esto. A ver, ¿qué no entendiste de este 164? ¿En dónde? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hallo? Bueno, a ver. ¿Esto lo entendiste de cómo se plantearon estas dos ecuaciones? Sí, sí, desde B hacia abajo me perdí. O sea, esto de acá, esto de aquí, ¿no lo entendiste? ¿Esto? No. No, desde B, de 164. No sé cómo allá el 164. Este 164 es igual. 285 Es esto de no, acá, 60. que está al otro lado de la ecuación. Como este 60 está multiplicando, pasa a dividir. Dividido estos 60. Eso te da los 164.33. ¿Sí? Profe, yo me perdí en la de 26.840. ¿En dónde? ¿En dónde más? ¿Esta? Sí, Bueno, señor. entonces, hagámoslo otra vez. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar en esta ecuación B. Cuando yo reemplazo B, tengo que multiplicar todos los elementos que estén por B. El único es 45. Entonces yo digo igual a los 26.840, que es igual, es esto igual, a B, pero B es 164, es esto de acá. Y ya no pongo B porque ya tengo el valor de B. 164.33 multiplicado por 45, porque B está multiplicando 45 en esa ecuación. Más 9A. ¿Listo, Angie? Entonces, este que es positivo pasa al otro lado a restar. Entonces, 26.840 menos 7.399. 26.840 menos 7.000, porque esto pasa al otro lado a restar, me da los 19.445. Y eso es igual a 9A, que es este 9A. ¿A qué es igual a? Pues A es pasar esto a dividir. Entonces sería coger igual los 19.445 dividido el factor que está multiplicando a. Ah, gracias, profe. Bueno, creo que esto quedó entendido, ¿sí? Entonces mañana anoten, por favor. Ah, bueno, perdón. La ecuación entonces es esta, mire. La ecuación quedaría aquí así. Y que es igual a 164,33x multiplicado por x, ¿sí? Más 2160,6. Esa sería la ecuación que yo voy a utilizar. Es esa. Y es igual a 164,33x, que es este de acá, más 2166, que es esto de aquí. Es esta misma ecuación de aquí. Es esto de acá. Pues ustedes ya lo saben hacer matemáticamente. Excel se lo calcula directamente. Entonces, yo les voy a poner un ejercicio para que lo hagan mañana. Mañana los coloco. Entonces. Ah, no, venga, anótenlo, por favor. Y una vez sí los coloco. Profe, ahorita nos puedes hacer el favor de enviar este cuadrito al grupo. Pero sí lo va a enviar, pero no hoy. Porque si no, ustedes cogen este cuadrito y me cambian todos los valores de acá y necesito que trabajen. Entonces coloquen tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Demanda, que sería Y. ¿Sí?
75, 86, 94, 96, 105 y 110. Ahí están los datos, ¿sí? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Coloquen un dato séptimo, 7, un dato séptimo, para que puedan hacer la operación como la hicimos acá. Porque les di 6 datos y eso es paria y se complican un poquito. Listo. El dato 7, colóquenlo. ¿Cuál fue el último dato que les di? 110. 110, entonces 115. ¿115? Sí. Profe, Entonces, qué pena, ¿puede repetir los datos de nuevo? Es para verificar. a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Bueno, los otros me los inventé. Por favor, alguien que se los dicte porque no los tengo. A ver. 75, 86, 94, 96, 105, 110, 115. 7 datos, ¿sí? Sí, 7. Listo, bueno. Con eso, ¿qué tienen que hacer? Calcular la ecuación lineal. Eso es para que lo hagan mañana en la clase. ¿la ecuación lineal? Sí. De pronto yo envío en todo caso el enlace y yo me conecto desde la universidad porque tengo que hacer un trabajo para que ustedes me resuelvan, para que ustedes me hagan preguntas y las resuelvan. ¿Sí? Vale. Profe, una pregunta. Sí, profe. Bueno, Es dime. que yo me pude conectar acá, pero tarde. Entonces yo cuando llegué a hacer lo del Excel, pues su merced ya había adelantado algo, lo de Sí. la gráfica. Entonces su merced puede subir esta noche el video para yo ponerme al día, por favor. Sí, ya lo subo, ya lo subo. Vale, vale, profe, gracias. Yo lo envío por el grupo, si no nos han quitado el WhatsApp, si no lo subo por la página. ¿Plataforma? Sí. Listo, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces, por favor, un momentico. Yo cierro aquí. Uy, todas están conectadas viendo la primera vez. Lina es muy roja. ¿Es liberal? Lina. Como que Lina ni está. Profe, ¿me escuchas? Hola, Sí. hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Profe, es que no, estoy conectada y no sé qué le pasó a la cámara. Bueno, no te preocupes. Vale, gracias, qué pena. Bueno, Ofelia no sale. Miguel Ángel no sale. Alexandra Pineda, Catherine. Por ahí yo llamé la otra vez una niña y ni me contestó. Profe, estoy conectada por los 2 lados. Profe, yo también estoy por los 2 lados. Ah, bueno. Bueno, sonrían que la clase estuvo bien interesante. ¿O no? No produce risas la clase, ¿sí o no? Sí, no, estuvo chévere, profe. Para no concentrarse harto, pero sí. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana, profe. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, Catherine. Chao, Lilibet.